hoy Jesús habla de un término que quisiera definirlo muy brevemente para entender mejor las parábolas. Y este es el reino de los cielos. Son 3 parábolas y en las 3 empieza diciendo, el reino de los cielos es semejante a... ¿Y qué es el reino de los cielos? Ya nos dijo algunas semejanzas de cómo es, pero ¿qué es el reino de los cielos? Quienes han estudiado la Sagrada Escritura a profundidad definen el reino de los cielos, dicho de una manera sencilla, como la realización en nuestra historia del plan de Dios para nosotros. Es decir, cuando la voluntad de Dios se está haciendo, se hace realidad entre nosotros, ahí se está instaurando el reino de los cielos. O el reino de Dios, lo dirá San Lucas, ¿no? Entonces, dice Jesús, voy a traducir la parábola, el reino de los cielos, es decir, la voluntad de Dios en nuestra historia, en nuestra familia, en nuestra persona, en nuestra comunidad, es o se vive como el trigo y la cizaña. Es decir, que ahí donde se está buscando hacer la voluntad de Dios, ahí donde las personas escuchan la palabra y quieren en verdad hacer que esa palabra dé frutos, es el trigo, dando frutos, ahí dice, cuando los trabajadores duermen, también el demonio viene y siembra la cizaña. Y entonces nos está diciendo Jesús cómo este proceso del reino de los cielos, este hacer presente la voluntad de Dios entre nosotros, es un proceso, así como el sembradío. Es un proceso en el que se siembra la semilla, se cuida, se tiene que regar, hay que esperar a que vaya germinando, hay que fertilizarla. Es un proceso. Y así lo mismo sucede para nosotros. Ser cristiano, ser seguidor de Jesucristo, no es un acto puntual y único en la vida. No se es cristiano porque me bauticé, ya soy cristiano, tengo mi boleta, muy importante tenerla, ¿verdad? Porque si no se meten en problemas cuando se van a casar. Y ya terminé con mi proceso de ser cristiano. No, el ser cristiano, dice Jesús en esta parábola, es como el trigo que va germinando. Podríamos decir que el bautismo es cuando se siembra la semilla. Y toda nuestra vida es ese proceso de ir creciendo y dando frutos como trigo, como fruto de lo que Dios sembró. Ahora, en ese proceso se hace presente también cosas contrarias a la voluntad de Dios, que eso sería la cizaña. Y lo experimentamos en nuestra persona, lo experimentamos en nuestra familia, lo experimentamos en nuestra comunidad. En nuestra persona yo puedo decir que Dios ha sembrado dones y virtudes o capacidades que se han ido desarrollando en mí, se han hecho virtudes con las cuales yo sirvo a los demás. Y no puedo negar que van germinando, pero junto con ese trigo, también en los momentos que me quedo dormido, empieza a crecer la cizaña. Y tengo que aprender a distinguir. Tenemos que aprender a distinguir que en este proceso nosotros tenemos mucho que ver, porque somos los trabajadores que vamos nosotros cuidando que el trigo crezca y que la cizaña no crezca tanto. Llama la atención la actitud de Jesús. En otros pasajes de la Biblia, esto lo dejo así como para su reflexión, dice Jesús, si tu ojo es ocasión de pecado, ¿qué dice? Arráncate o sácatelo, ¿no? Y si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, y etcétera, ¿no? Y aquí dice, arrancamos la cizaña, y dijo, no, al final vendrá el juicio para cada quien, y vendrá el juicio de cada cosa. Y llama la atención yo le llamaría esa sabiduría de Jesús que va adquiriendo como hijo de Dios, y enseñándonos que vamos nosotros, como hijos de Dios, en un proceso. Nunca terminamos de crecer.
nunca terminamos de responder. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se vive en el hoy. Y el hoy es diferente al ayer. Y el mañana es diferente al hoy. Y cada día tenemos que despertarnos y ver cómo nos está pidiendo Dios que respondamos, cómo tenemos que dar fruto siendo trigo para nuestra realidad. Es muy fácil señalar los defectos de los demás. Facilísimo. Y a todos nos decimos, ¿no? Es que si tú cambiaras esto, es que si tú cambiaras lo otro, ¿no? Y encontrar la cizaña en los demás, somos como expertos y hasta tenemos como una lupa, ¿verdad?, para verlo con más claridad. Pero quién sabe por qué esa lupa se vuelve borrosa cuando la volteamos hacia nosotros, ¿no? Algo le pasa de aumento, que se vuelve el efecto contrario. Y nuestra cizaña se hace chiquita y tenemos que ser humildes y sinceros, reconocer qué hay en nosotros de bueno y qué necesitamos cambiar. Dice Jesús, pero no se preocupen porque este proceso es un proceso muy, por decirlo de una manera, sencillo, es decir, humilde, porque es como una semilla de mostaza muy pequeña, o como la levadura en la masa, que es poquita. Pero si la dejas actuar, poco a poco el proceso va transformando toda tu persona. Y ese es Jesús. Jesús es alguien que si tú lo dejas entrar en verdad en tu corazón, así con silencio, poco a poquito, día tras día, como una gotita de agua, va a ir transformando todo tu corazón. Y no es cierto eso de, ya conocí a Jesucristo, ya me convertí y ahora ya soy un santo. Esos no existen más que en las novelas, ¿verdad? La realidad es que la santidad se va viviendo día con día y construyendo. Como el trigo va creciendo día tras día, nuestra santidad va creciendo día tras día. Y terminará el día que nos encontremos con Dios, al final de nuestras vidas. Hago solamente una alusión breve a la primera lectura. Si la tienen por ahí, podrán ver casi en el último párrafo. Dice, con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe de ser humano. Y esto, hermanos y hermanas, es lo que significa la santidad. Ser plenamente humanos. Esto es lo que significa ser el reino de Dios entre nosotros. Ser plenamente humanos. Porque eso es lo que Dios creó, un ser humano. Dios no creó seres angelicales de nosotros. A lo mejor alguno de ustedes es un ángel, ¿verdad? Pero lo vemos como humano. Pero no, la mayoría de nosotros fuimos creados humanos. Seres carnales impuestos en esta historia. Y algunos, es muy tristemente, pretenden ser ángeles. Y no tener nada de cizaña. Y ser perfectos o perfectas. Y eso hoy Jesús nos dice, ni le busquen. Por ahí no es. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y ustedes no son ángeles. Los ángeles vendrán por nosotros después. Y después otros, más triste todavía, no se han dado cuenta que son humanos. Y se comportan, perdón que lo diga, como animales, como bestias. Y no razonan, y no usan la voluntad, y no usan su libertad, y viven literalmente al expendio de su placer y de sus necesidades carnales. Y estamos viendo en nuestra sociedad del día de hoy el fruto de eso. La violencia, la desintegración de personas que han renunciado a su ser humano. Y esos tampoco hacen presente el reino de Dios. Yo los quisiera invitar en esta semana, a la luz de esta palabra, a dejarnos guiar por el Espíritu para en verdad preocuparnos por hacer presente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y les sugiero un gesto muy sencillo. ¿Se acuerdan que en el Padre Nuestro decimos, hágase, ¿qué? Tu voluntad en la tierra como en el cielo? Bueno,
Díganlo al inicio de la mañana: Señor, en esta mañana, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y si se les olvida para el mediodía, lo pueden decir otra vez en la comida: Señor, con esta comida danos fuerza para que se haga tu voluntad en esta tarde. Y si lograron que el trigo creciera un poquito en ustedes, porque pudieron vivir con virtud, entonces en la noche pueden dar gracias: Señor, gracias porque se hizo tu voluntad en nuestra familia o en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que seamos buenos trabajadores de esta mies que es de Él y hagamos crecer el trigo entre nosotros. Con esa intención los invito a ponernos de pie y a profesar nuestra fe.